Hay algunos crímenes atroces que no se conocen, que no se difunden, que no tienen trascendencia, ocurren en otros lugares y traen a su vez efectos no deseados e incluso pueden poner a países en guerra por ese crimen. Este crimen del que me voy a ocupar, un crimen atroz, la decapitación con un hachazo de un miembro de las Fuerzas Armadas de la República de Armenia mientras se encontraba realizando ejercicios militares por la OTAN en Hungría, muerte esta ejecutada por decapitación por un oficial del ejército de Azerbaiyán, convirtió a este miembro de la comunidad armenia en un nuevo mártir de ese pueblo del que yo soy originario, por mis padres, y del cual provengo. Pero no lo traigo a colación por esa razón, lo traigo por las consecuencias, no solamente por tener el pueblo armenio un nuevo mártir. ¿Cómo ocurrió este hecho? Todos los ejércitos que forman parte de la OTAN hicieron ejercicios comunes militares en el año 2006 en Hungría, que forma parte también de la OTAN. Y convivían los miembros de las Fuerzas Armadas de distintos países, entre ellos armenios y azerbaijanos. Para ubicarlos, Armenia, Georgia y Azerbaiyán forman parte del Cáucaso. Armenia, cristiana, y Azerbaiyán, musulmana, tienen un largo conflicto de muchos siglos. Los azerbaijanos son turcos azeríes, también se los llama azeríes. Los armenios son relativamente un país pobre. Azerbaiyán es un país muy rico por el petróleo y muy deseado y muy aspirado en las relaciones internacionales, Azerbaiyán. Y tiene además una gran promoción publicitaria en los canales europeos por sus bellezas naturales, etc. Se encontraron en el dormitorio común, primero en los lugares no de esparcimiento, de contacto, dos oficiales del ejército armenio con este hombre del ejército azerbaiyano que se iba a convertir en pocas horas en un asesino. Se saludaron, pero después, según alega el azerbaiyano, uno de ellos se habría sonreído. Eso es todo la explicación que dio cuando fue juzgado. Y nació en él el deseo, recordando las peleas que armenios y azerbaijanos tienen, desarrollaron incluso una guerra tremenda en Nagorno-Karabaj, que ganó finalmente el pueblo armenio recuperando territorios que le eran propios. Nació en él la idea de matarlo a los dos miembros del ejército armenio. Y esa noche ejecutó el designio sobre uno de ellos, que tiene el nombre de Kurken Markarian, que se convierte de esa forma en un nuevo mártir. Y lo asesina con un golpe, con un hacha, lo decapita. Lo juzgan en Hungría, tribunales húngaros. Lo condenan a la cadena perpetua o prisión perpetua. Digo cadena para que la gente siempre dice la prisión perpetua y la entiende más cuando la llamo cadena perpetua. Prisión perpetua. Y después, eso es el año 2006, pasa varios años y ahora el ejército y el gobierno azerbaiyano consiguen que Hungría se los entregue a este oficial del ejército azerbaiyano para que termine de cumplir la condena de prisión perpetua en Azerbaiyán. ¿Lo juzgó un tribunal civil o militar? No, lo juzgó un tribunal civil. Lo condenaron a la prisión perpetua y entonces hacen las gestiones diplomáticas, los azeríes, para que vaya a cumplir el resto de la condena en su país. Y Hungría le dice,
se los entregamos, pero a condición de que vaya a cumplir la condena. Sabés que los húngaros no conocían a los azeríes. Primero, lo recibió el dictador que está al mando de Azerbaiyán con honores militares. Segundo, lo condecoró con una medalla de honor. Tercero, le pagó todo el tiempo que habías encontrado en prisión durante esos años, para que no sufriera ningún quebranto económico en su vida social y de relaciones y de subsistencia. Además, lo ascendió de jerarquía y finalmente, lo que era de esperar, lo puso en libertad. ¿Cómo? Lo amnistió. Es decir, no tenía poder para dar una amnistía o un indulto. Técnicamente sería un indulto porque una amnistía comprende a más personas. Un indulto específicamente en beneficio de este oficial. Lo indultó, pero el único que lo podía haber indultado era Hungría. Sí. Entonces, Armenia, indignada por esta derivación inaceptable, inhumana, que desvirtúa completamente el sentido de la reprobación que consigue llevar el carácter de una pena, cortó sus relaciones con Hungría. Y en Hungría se han producido grandes manifestaciones en contra de su propio gobierno, reprobándole que haya hecho semejante felonía, entregar un prisionero a otro país y ser engañado y estafado por ese país sin haber reaccionado oficialmente. Llama la atención la ligereza con que le entregó el prisionero. En poco tiempo, Claro. sin tomar los recaudos tomar los recaudos. necesarios y convirtiendo de esa manera a un asesino en un héroe. En un héroe, un mártir. Mientras que el pueblo armenio había sufrido la pérdida de alguien que, sí, por el crimen, se convirtió en un mártir. Qué bárbaro. La historia, ¿no? Gracias, doctor.